Si alguna vez te has preguntado qué se necesita para pasar de un junior a un senior en programación, necesariamente no tiene que ver con los años de experiencia. Sí, influye, es una pieza elemental, pero lo que realmente impacta en esa promoción es la cantidad de conocimiento que tengas aplicables al negocio. Pasar desde una mentalidad que soy encargado desde una función a trabajar en un código donde se trabajan con más colaboración y que tiene mayor impacto en el negocio. Para esto existen los estándares de programación para eliminar y erradicar la mentalidad de que cada maestro tiene su propio librito y que cada quien hace las cosas a su manera. En el mundo real, cuando necesitas ganar más dinero, tienes que aprender más para aportar más. Si no me conoces, mi nombre es Nicolás Rodríguez, tengo 2 décadas de experiencia trabajando como software engineer. Tengo varias certificaciones y hoy en día voy a explicarte en qué consiste el principio de SOLID. El principio de SOLID es un principio de que tú tienes que desarrollar aplicaciones que sean robustas, que sean eficientes y sobre todo que sean de alto mantenimiento, que puedan darle mantenimiento a cualquier persona, porque hay un estándar que no corresponde única y exclusivamente a tu forma de trabajar, sino que todos van a trabajar de la misma manera. En este video o en este tutorial vamos a explicar paso a paso cómo vamos a ir trabajando con cada uno de estos principios. La importancia de SOLID es que tú puedes trabajar SOLID como tal, montándote en otras arquitecturas como el Domain Driven Development o como el Client Architecture o todos microservices y demás. Porque es como la parte fundamental donde todos se van a poner de acuerdo cómo es que van a trabajar. El primer principio que vamos a ver dentro de los principios de SOLID es el principio de responsabilidad única. ¿Ok? Entonces, dentro de los principios que tiene SOLID, SOLID cuenta con 5 principios fundamentales. Y cada uno de esos los vamos a ir viendo punto a punto. El primero es el principio de responsabilidad única, el principio de abierto y cerrado, el principio de lista de Liskov, el quinto principio es la segregación de interfase y el quinto principio sería la de inversión de dependencias. Para ver cómo funciona el principio de responsabilidad única, vamos a abrir un proyecto en Visual Studio. Este proyecto va a ser de un tipo de aplicación de consola, Solid App. Ok. Vamos a crearlo. Actualmente vamos por la versión 8 del framework. A lo mejor cuando usted esté trabajando en este video, tal vez esté en el futuro y usted esté trabajando en una versión más reciente que la que yo tengo. Entonces, para probar esto, el primer principio dice que las clases tienen que tener una responsabilidad única. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo de lo que sería una clase común, como trabajamos en programación orientada a objetos. Vamos a decirle a esta clase común. Y a esta clase común, como de costumbre, vamos a crear las propiedades. ¿Ok? Vamos a crear una segunda propiedad. ¿Ok? Vamos a crear ahora los métodos de esta clase común. Llamar, por ponerle un nombre, son métodos por random. ¿Ok? Vamos a crear otro método que se llame servir. Otro método que se llama facturar. ¿Ok? Y esto es lo que normalmente nosotros hacemos en la programación orientada a objetos. Desde el punto de vista de una aplicación monolítica, aunque estarían trabajando pocas personas en este proyecto, pues no habría ningún problema con esta arquitectura. Ahora, la programación a través de SOLID indica que esta clase debería tener solamente una sola responsabilidad. Ahora mismo esta clase tiene 3 responsabilidades que serían llamar, servir y facturar. ¿Ok? En el principio SOLID, entonces vayamos a crear una clase SOLID
Yo tendría una clase base que se llamaría bebida. Esta clase sería abstracta, ¿ok? Por otro principio que veremos más adelante. O preparar. Como esta clase tiene que ser abstracta y también el método, entonces esto no debería tener un cuerpo, sino que simplemente debería ser la declaración. Ahora, el principio de responsabilidad única me dice que una clase debería tener una única responsabilidad. La implementación de esta clase debería tener una sola responsabilidad. Esta clase de bebida sería la clase base para todos los tipos de bebida. Entonces, otra segunda clase servicio bebida puede tener un método que reciba como parámetro bebida ¿ok? Escribiendo bebida. Es un ejemplo dummy para hacer la representación. Entonces, la clase servicio bebida no debe tener más métodos que un único método que represente su responsabilidad. Yo no debería tener en esta clase, en esta implementación de la clase, que hace uso de la clase abstracta bebida, ningún otro método como facturar, como enviar correo, como llamar al cliente, nada de esto. Si yo necesitaría que hubiera otro método diferente, yo debería crear otra clase preparar bebida. Y aquí debería tener otro método ¿ok? Entonces, bajo este principio, yo estaría haciendo que cada clase tenga una responsabilidad única de acción dentro del sistema. El segundo principio es el principio de abierto y cerrado, que indica que las clases bases deberían estar abiertas para la extensión o modificación en una clase derivada, pero la clase base debería estar cerrada para su modificación. Entonces, si vamos al código nuevamente, es la razón por la que la clase base es un tipo abstracto, que quiere decir que esta clase no se puede modificar, pero sí se puede extender. Entonces, yo puedo crear una clase tipo soda, que derive de la clase bebida, ¿ok? Y que haga un public override de preparar. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, la clase base, el principio dice que esta clase base debería estar abierta a que se pueda extender una implementación de esta clase, pero debe estar cerrada para que no se modifique esta clase. Quiere decir que si yo necesito hacer una implementación o una modificación del método preparar, debería ser la modificación en la clase derivada de la clase base y no en la clase base como tal. ¿Para qué me sirve esto? Si yo quiero hacer ahora, fíjense, o imaginen
analicemos que para preparar una soda no es el mismo procedimiento que para preparar un té o para preparar un café o preparar un chocolate o tal vez un jugo, pero todos siguen siendo bebidas. Entonces, como cada método debe tener su propia modificación y cada clase debería tener una responsabilidad única, si yo voy a preparar un café, voy a heredar de la clase bebida y voy a crear un override del método preparar y aquí este debería ser console write line preparando café. Y aquí vamos a decir preparando servicio de soda, preparando soda. Nótese que cuando yo necesito hacer una modificación, por ejemplo, del servicio de café, no estoy modificando la clase base, sino que estoy modificando la clase derivada de café que hereda de la clase base bebidas. ¿Ok? El tercer principio que vamos a ver es el principio de sustitución del leaf-cough. El tercer principio que vamos a ver es el principio de sustitución del leaf-cough. Esto quiere decir que yo debería poder sustituir las clases derivadas en una implementación de la clase base, en una declaración de un método en una clase. Entonces, de acuerdo a este principio, dice que las clases derivadas deben ser sustituibles por las clases bases sin alterar el comportamiento del programa. Es decir, si yo tengo una clase base bebidas y cualquier otra clase derivada de ella que yo pueda mandar como un parámetro, y el sistema y sus métodos principales deberían funcionar sin ningún problema. Vamos a verlo entonces en detalle. Para hacer el ejemplo más fácil de entender, vamos a crear una tercera clase que se va a llamar T, que va a heredar de la clase bebida. También tiene que sobreescribir el método. Ok, y este método se va a llamar console write line preparando el té. Entonces vamos ahora a la interfaz del programa. Vamos a hacer una declaración de la clase, de esta clase, una instancia de esta clase, servicio bebida. Fíjense que toma como parámetro la clase base bebidas, ¿ok? Vamos a hacer una nueva instancia de una bebida café. Ok, y ahora servicios servir, me parece que se llama el método. Entonces aquí yo puedo decir servicio.servir y le voy a pasar la instancia del café. Ok, entonces nótese que yo no estoy mandando una clase base que era bebida, sino que estoy trabajando enviando una clase derivada como parámetro. En esto se basa el principio de sustitución del leaf-cough, que yo pueda sustituir una clase derivada por la clase base y el sistema debería funcionar sin ningún problema. Si yo hago lo mismo y ahora declaro debajo de este una instancia T y llamo nuevamente el servicio de servir, servicio.servir, y le paso el T, fíjense que el método sigue funcionando de forma correcta porque yo estoy sustituyendo una clase que se derivó de la clase base. ¿Ok? El té y el café se derivaron de bebida, incluso la soda, y estoy sustituyendo la clase base por unas clases derivadas. Aquí el principio de segregación de interfaces es el cuarto elemento.
el cuarto elemento de los principios de Solid, que me dice que las interfaces deberían tener solamente las declaraciones de los métodos que realmente se van a implementar porque son realmente necesarios. Entonces, hagamos un ejemplo rapidito de una interfaces que tenga múltiples implementaciones, que es lo común que vamos a ver en un día a día de una aplicación monolítica, y luego vamos a subdividir esta parte partiendo en el principio de responsabilidad única. Según este principio, los clientes no deberían verse forzados o obligados a depender de interfaces que no necesitan que no necesitan todos los métodos de esa interfaz. Es mejor tener interfaces que tengan métodos específicos y funcionalidades específicas que son las que realmente se requieren implementar. Vamos al código. Aquí vamos a crear una interfase, por ejemplo, de seguridad. Para ilustrar nuestra situación, vamos a decirle que es una interfaz de seguridad. Y seguridad. Esto va a tener un método. Y vamos a retornar un booleano. Login. Ok. Vamos a tener otro método. Block. Username. Ok, vamos a tener un método que se va a llamar registrar, que va a ser vamos a también poner un void, que va a tener un username y va a tener un password. Ok, vamos a dejarlo ahí. Normalmente yo tengo estas tres implementaciones, por decirlo así, lo que implica que cualquier interfaz o cualquier clase que quiera implementar esta interfaz va a necesitar de forma obligatoria implementar el método login, implementar el método block e implementar el método registrar, bloquear. ¿Ok? Pero ¿qué sucede? Muchas veces, basándonos en la realidad de la vida, si yo necesito hacer una implementación para loguear un usuario, necesariamente yo necesito tener opciones administrativas como bloquear y que tengan que ser implementadas aunque sean con cuerpo vacío o arrojando una excepción, porque yo no necesito ninguna de esas clases. Lo que dice el principio de segregación de interfaz es que yo debería reducir esto solamente a lo que necesito, y cada una de las interfaces va a tener solamente los métodos que se requieran utilizar. Entonces, vamos a hacer esto aplicándolo al concepto de las bebidas. Vamos a crear una nueva interfaz. Y Solid Interface. Interfaces. Dentro de este archivo vamos a crear nuestras distintas interfaces. Y facturar y preparar. Ok. Dentro de preparar vamos a crear un método. Vamos a crear otra interfaz con una responsabilidad única. Vamos a crear otra interfaz que se va a llamar y servir. Y servir. Ahora, cuando yo necesite hacer una implementación de estas interfaces en una clase cualquiera, vamos a la clase Solid. Y aquí yo voy a tener una nueva clase. Facturar cliente. Esta va a tener una implementación de la clase de la
de la interfaz y facturar. Y va a ser un override de déjame ver, de facturar. Me parece que aquí hay que ponerle que estas interfaces van a ser públicas. No. Perdón, como estamos haciendo una implementación de una interfaz, no estamos sobreescribiendo un método, sino que estamos haciendo la declaración del cuerpo de ese método. Console.writeLine. Facturar al cliente. Ok, si yo necesito ahora otra clase para servir, que me parece que es otro de los métodos, preparar. Preparar café. Va a ser una implementación de preparar. Ok, y va a crear el método preparar. Ok, esto va a tener un console write, que sería el cuerpo del método. Y finalmente, si yo necesito hacer una clase que realmente necesite implementar cada una de estas interfaces, entonces genero esta clase, hacer todo, y va a implementar entonces y facturar y servir y preparar. Entonces necesito crear esos tres métodos. Ok. Facturar. Necesito crear el segundo método. Servir. Y necesito implementar el tercer método de preparar. Nótese que las tres clases derivadas están implementando los métodos específicos que necesitan, no todos los métodos. Si yo voy entonces a la clase de Solid Interface y yo copio esos tres métodos, por ejemplo, que es lo que normalmente se hace, vamos a implementar esta clase, esta interfaz. Ok, si yo voy aquí, public normal class, clase normal, y yo quiero implementar esta interfaz, lo que me va a pedir que haga esta implementación es que implemente los métodos, aunque yo solamente necesite el método facturar. Entonces, lo que dice el método, el principio Solid es que esto no debería pasar porque una clase debería tener solamente la implementación que necesita. Y el principio de segregación de interfaces lo que hace es que tú separes
esas interfaces al mínimo, y como tú necesitas entonces hacer implementaciones, solamente tengas que implementar los métodos que realmente tú vas a utilizar. Entonces, el último principio de los 5 principios de Solid es el de principio de inversión de dependencia, que dice que una clase o un módulo de alto nivel no debería depender de un módulo de bajo nivel o de nivel inferior, que solamente debería depender de las abstracciones, ¿ok? Y ambos deberían depender de las abstracciones. Entonces vamos al código para ver cómo podemos traducir esto. Ahora mismo la clase de servicio bebida está dependiendo de una clase base bebida, y por lo tanto yo no puedo modificarlo para implementar los métodos correspondientes a diferentes tipos de bebida. Entonces, para esto vamos a modificar esto y vamos a crear una interfaz. Y bebida, y va a tener un método preparar. ¿Ok? Esta clase de bebida lo vamos a sustituir aquí. ¿Ok? Y ahora, en vez de en esta parte de servicio, vamos a modificar esto por bebida.preparar. ¿Ok? Entonces, si yo voy a los diferentes tipos de bebida, veo que cada uno de ellos tiene su preparación. Ahora, esto debería heredar de iBebida. Esto lo sustituyo por Notion Override porque no estoy heredando de una clase, sino que estoy implementando una interfaz. Y el café sería iBebidas también, y le quito este override y se queda así. Entonces, una implementación de esto, si yo me voy al programa, fíjense que yo le estoy pasando desde los ejercicios anteriores diferentes tipos de clases. Entonces vamos a crear un tipo soda. Y vamos a correr esta interfaz. Ok, si yo corro este programa, fíjense que en cada una de las implementaciones que hicimos, como el café, el té y la soda, cada uno de estos tiene su propia implementación del método preparar, y cada una de estas fue ejecutada de forma correspondiente porque modificamos dentro del servicio de bebida el método servir, que recibe como parámetro, inicialmente recibía una clase base de bebida, lo sustituimos por una interfaz iBebida, y todas las clases que implementaran dicha interfaz pues son aceptadas como parte de los parámetros y están sustituyendo una por otra. Entonces, los principios de Solid, para recapitular, son los siguientes. La S de Single Responsible o responsabilidad única, que tiene que tener una clase. La O de Open and Close, que quiere decir que una clase debería estar abierta para que se extienda, pero cerrada para la modificación de la clase base. La L de sustitución de Liftoff, que me permite sustituir una de las clases derivadas por la clase base, o la clase base por una de las derivadas, perdón. El principio de la I, que es la segregación de interfaces, que dice que las interfaces deberían ser lo suficientemente pequeñas como para solamente declarar los métodos que realmente se van a utilizar y no forzar a las clases derivadas que implementen un montón de métodos que realmente no necesitan utilizar. Y el último principio es el principio de la inversión de inversión por dependencia, que lo que dice es que yo debería poder asegurarme que las clases de mayor nivel no dependan de una clase de menor nivel, y por lo tanto debería utilizar implementaciones de interfaces para poder desglosar o quitar esa dependencia que existe entre una clase. Hasta aquí la explicación de los estándares de programación de los principios Solid. En otro video o en otro curso tutorial
Vamos a ver cómo yo implemento los principios Solid bajo la arquitectura Clean. En la próxima semana estaremos creando un video tutorial sobre lo que es la implementación del principio Solid sobre una arquitectura Clean. No te lo pierdas, que va a estar muy interesante. Recuerda, si aún no te has suscrito, que necesito que me ayudes a ayudar a otros. Así que activa la suscripción, dale ahí, para que te suscribas a mi canal y estés pendiente de las próximas salidas de los próximos videos tutoriales que hacemos cada semana.